Bienvenidos a Diálogo. La China de hoy es cada vez más atractiva para los extranjeros. A diferentes ciudades del país llegan sin cesar personas de todo el mundo que no vienen para viajar, sino para estudiar o trabajar aquí. Nuestra invitada de hoy llegó a China hace unos 5 años con un sueño musical en mente. ¿Cómo ha sido su historia aquí? ¿Ha cumplido su sueño? En segundos vamos a hablar con ella, pero primero, con un corto video, vamos a conocerla un poco. Erika Morant nació en la ciudad colombiana de Medellín. Siendo apenas una niña, dejó ver su inclinación por la música e, influida por su abuela, desde una tierna edad empezó a estudiar guitarra. Con el tiempo, su vínculo con esta se fue fortaleciendo y desde hace ya muchos años se convirtió en su mejor amiga. En 2004, su interés por China la llevó a estudiar mandarín en el Instituto Confucio de su tierra natal y después de graduarse de la universidad, postuló a una beca del gobierno chino para estudiar en Shanghái, a donde llegó en 2011 para cursar una maestría en dirección musical en el conservatorio local. Gracias a la compañía de sus amigos, sus 5 años en China han sido una etapa llena de alegrías. Aprovechando cada momento de su tiempo libre, Erika se multiplica entre la práctica del tenis de mesa, la caligrafía y la pipa, un instrumento tradicional chino, y la enseñanza de la guitarra a niños de diferentes países. Aparte de todo esto, en 2013 fundó el coro del Instituto Cervantes de Shanghái, que ensaya 2 veces por semana y ya ha realizado numerosas presentaciones. Erika está convencida de que la música no tiene fronteras y de que las diferencias idiomáticas no son un obstáculo para entenderla y sobre todo para disfrutarla. Su sueño, hoy ya en plena realización, es convertirse en una embajadora de la comunicación musical entre los dos países. Bueno, Erika, ¿qué tal? Roberto, muy bien, gracias. ¿Y tú, cómo estás? Gracias por venir a nuestro programa. Que yo sepa, usted ya lleva más o menos 5 años aquí en China, ¿no? Imagino que ya habla muy bien el chino. Bueno, en eso sí tengo que ser un poquito modesta porque el idioma chino es muy difícil para mí. Pero, Y bueno, ahí nos comunicamos. Como dicen los chinos, hai keida. así. Bueno, pero ¿cuándo comenzó a estudiar esto? Bueno, mi historia con China empieza en el año 2004. Hace 2004, ya, sí, hace ya casi 13 años empecé a interesarme por China. En aquel tiempo yo era estudiante de un pregrado en música en la Universidad de Antioquia, en Colombia, mi país, y allí en la universidad, en mi tiempo libre, me gustaba jugar tenis de mesa. Entonces iba allá a jugar a veces al mediodía, no sé qué, y un día conocí a 2 chinos que hasta ahora son de mis grandes amigos. Ellos fueron mi primer contacto con China. Ellos fueron los que me enseñaron mis primeras palabras, todo eso. Entonces, dice que el idioma chino es la primera cosa que usted ha conocido sobre las cosas de China. Sí, cuando estaba allá en la Universidad de Antioquia, por allá en el año 2004, después de compartir mucho con los 2 amigos que te acabo de mencionar, con Alejo y Ceci, me empecé a interesar cada vez más y más por el idioma chino. Me impactaba mucho que el chino sea un idioma tonal. Tiene Sí. Me acuerdo que en la primera página de mi libro de chino había una cosa como un pentagrama, el wu xian pu, Sí. ¿cierto? Yo, pero ¿cómo es posible que un idioma sea tonal? Y eso me fascinó mucho. Y agregando que para mí los caracteres chinos es algo que admiro muchísimo Sí. hasta hoy en día. Entonces, después de compartir mucho con ellos, decidí empezar a estudiar chino oficialmente y allá mismo en mi universidad busqué los cursos, me metí a clases, ahí conocí al profesor Wang Jiaping y él fue mi primer profesor de chino, me enseñó mucho, no solo del idioma, sino de poesía, de la cultura china y me enseñó a leer las tablaturas chinas, las tablaturas del sistema musical tradicional de los chinos. Imagino que ahí en Colombia, para conocer China todavía hay informaciones muy limitadas. Me interesa saber, antes de llegar aquí, ¿qué impresión tenías sobre este país? Ay, yo creo que te vas a reír, pero yo creo que inconscientemente yo me imaginaba algo como este programa que está muy de moda aquí en China ahorita que se llama Mi Yue Chuan. Sí, es una telenovela. Yo creo que yo en el inconsciente me imaginaba que China era así. Claro que cuando uno busca en internet y todo sabe que no es así, pero yo como que deseaba eso.
Por eso hasta ahora de las ciudades que he visitado en China, la que más se acomoda como a ese imaginario que yo tenía es la ciudad de Lijiang. Ajá. Pero en realidad China no era eso que yo me había creado en la cabeza. Sí. Y sobre todo que yo he vivido estos años en Shanghai y como todos sabemos que Shanghai está tan occidentalizado y todo esto. Sí, y luego en el año 2011 vino a China para estudiar, ¿no? Sí. Sí, ¿por qué? Bueno, es que imagínate, yo llevaba desde el 2004 estudiando chino y con amigos chinos. En mi ciudad, en Medellín, cada vez conocía más chinos. Sí. Y venía pensando, todo el mundo me preguntaba, ¿tú cuándo te vas para China? Era como que ya todo el mundo me veía en China. Todavía me faltaban 4 o 5 años para venir a China. Pero ¿cuándo te vas? Y yo, no, todavía no me he graduado, estoy... Entonces, era algo como muy evidente que yo iba a venir a China. Era de verdad mi sueño. Y pues la forma más fácil que yo encontré para venir a China fue estudiar en China. Y apliqué a una beca del gobierno chino. En el 2011 el gobierno chino me otorgó una beca para estudiar dirección de orquesta en el Conservatorio de Música de Shanghai. Sí. Y bueno, tomé esta opción y muy contenta. ¿Pero sus familiares le apoyaron? Totalmente. Yo tengo unos padres, aunque soy hija única, Ajá. muy típico en la cultura china. China, No, sí. en mi país no, los hijos únicos no son muchos, pero mis padres son muy abiertos, siempre me han enseñado, han respetado mucho mis decisiones siempre y me han enseñado que debo hacer lo que yo quiera, lo que tenga ya en el corazón, lo que yo ame hacer. Ese es el mejor regalo que ellos me han dado. Siempre me han apoyado en todo y son, aunque me extrañan y yo les extraño, pero ellos están felices que yo estoy Claro. cumpliendo mis sueños. Sí. Cuando llegó a China, ¿con qué expectativas? Pues yo dije, voy a ir a China a estudiar. No tenía ni idea cómo iba a ser estudiar en China, por más que hubiese indagado antes de venir, es difícil imaginarse, no te imaginas tantos detalles. Yo dije, voy a ir y conozco el país, aprendo más el idioma, me gradúo y me devuelvo a Colombia, pero jamás imaginaba todos estos grandes regalos que me ha traído la vida ya estando acá. Ha sido difícil, pero he aprendido también muchas cosas que no tenía dentro de lo que yo estaba planeando. Claro. Muchos extranjeros me han contado que los primeros días después de llegar a China para ellos son inolvidables por la diferencia cultural, por la diferencia del idioma, por pues las comidas. Sí. Algunos dicen que son felices, pero otros dicen que son muy duros. Sí. ¿Para usted? Bueno, es que, a ver, eso depende. Siempre digo, depende de quién eres tú y de dónde vienes, ¿cierto? Porque no es lo mismo que tú le preguntes eso a un ruso o a un alemán, ¿cierto? Yo, Erika, vengo de un país donde el clima en mi ciudad es casi siempre el mismo, ¿sí? No tenemos las estaciones. Cuando llueve, decimos, ¡ay, qué invierno! Eso para nosotros es el invierno. Y la gente es muy sonriente, muy conversadora, muy amable. Y yo llegué a Shanghai, una ciudad donde la gente está deprisa, todo va muy rápido, no hay tiempo, no hay tiempo para nada. Es muy, o sea, un cambio muy fuerte y para mí fue muy difícil. No puedo decir que la primera semana en China fue difícil o el primer mes, no. Los 2 primeros años de mi vida en China fueron muy duros, pero al mismo tiempo, o sea, no todo fue horrible porque cuando yo llegué a Shanghai, me estaba esperando una amiga china que yo había conocido en Colombia años atrás y bueno, ella me recogió y con ella viví más de 2 años y fue un gran apoyo, además que aprendí mucho porque pues ella es china también. Claro. ¿Cuál es lo que más le ha impresionado, más que no es difícil de olvidar durante ese periodo difícil? La parte difícil es más que todo emocional, ¿cierto? Pero dentro de ese caos emocional que empieza, tengo recuerdos también muy bonitos. Por ejemplo, en la casa, cuando estaba viviendo con esta chica que te cuento, y había otro chico también, 2 chinos, y yo, ese primer año yo siempre estaba haciendo las tareas de chino, de mañana a noche escribiendo caracteres, y entonces ellos llegaban del trabajo y se reían, porque claro, pues
eso, lo que yo estudiaba, ellos lo hacían cuando yo tenía 6 años, ¿cierto? De edad. Entonces llegaban, me miraban y como se reían y luego me ayudaban, como, a ver, ¿qué estás haciendo? No, esto no es así, no sé qué. Y era muy chistoso porque casi siempre les preguntaba qué significa tal palabra, y entonces ellos, para volverlo más divertido, siempre ponían ejemplos que era como una guerra entre los dos. Ajá. Entonces, siempre la palabra que yo necesitaba aprender estaba dentro de una frase donde el chico estaba medio insultando a la chica o burlándose de la chica. Entonces yo me reía y así nunca se me olvidaba la palabra. Sí. Así aprendí chino, yo viviendo tele con ellos y todo eso. Y usted, después de llegar a China, comenzó su posgrado en Conservatorio de Shanghai para estudiar como directora De orquesta, sí. de la orquesta. Sí. ¿Y qué observa antes de llegar aquí en su universidad? Estudiaba como educación musical. Sí, en Colombia. Eso, para mí, que no soy un profesional en esto, me parece que es un cambio drástico. Sí. Es difícil. Es un poquito difícil, pero la verdad no fue tan complicado. Ajá. Lo complicado fue más como estar sumergida en otro sistema educativo. Es muy diferente, ¿no? Sí, Aquí sí. en China, la forma de enseñar las relaciones entre profesores y estudiantes Lo has dicho, eso Muy es lo que más diferente. me llama la atención. Sí. Bueno, es son dos, difícil es muy de difícil. acostumbrarse de esto. O, Muy difícil. Es porque es que en China el profesor tiene un puesto muy importante. Ajá. Eso está allá arriba Ajá. y el estudiante está aquí, ¿cierto? Sí. En Colombia yo con mis profesores de la Universidad de Antioquia tomo café allá en el restaurante. Profe, ¿qué tal? He ido a sus casas. Después de venir a China me llaman, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Es como muy familiar. Sí. Sin llegar a sobrepasarse, ¿cierto? Ajá. Porque igual lo respetamos todo. Pero en China no es así, o sea, en China No el es profesor así. está muy lejos de ti. Pero también hay cosas muy buenas porque, por ejemplo, los chinos son muy disciplinados. Eso lo aprendí cuando llegaba a la clase, las primeras clases que tuve en el conservatorio. En América Latina no somos tan puntuales como los chinos, eso Sí. hay que reconocerlo. Y yo sabía que en China tenía que ser puntual. Entonces yo decía, la clase es a las 10, llegaré a las 10 en punto. Hoy voy a ser una persona muy puntual. Sí. Y yo llegaba a las 10 en punto, pero ya el salón estaba lleno. Yo decía, pero ¿cómo es posible que ya hayan llegado? Ya estaban ahí desde las 9:15. Wow. Y muchas veces me quedaba sin puesto porque son grupos muy grandes. Sí, claro. ¿Qué observa además de las cosas de clase? Por ejemplo, ir a la clase puntualmente, también aprovechando su tiempo libre, está haciendo muchas actividades. Por ejemplo, tiene un coro, ¿no? Ah, bueno, esta pregunta me gusta mucho porque en realidad el coro Cervantes yo diría que es la razón por la cual yo sigo en China. Y aunque es un coro que no es un coro profesional, todos ellos son pues aficionados a la música, pero es un coro, es un proyecto en el que yo creo 100%. Sé que tiene un futuro muy prometedor y he trabajado muy fuerte junto a los coristas porque no soy yo sola la que trabajo para llevar este proyecto adelante. El proyecto Coro Cervantes nació en el 2013, gracias al apoyo del Instituto Cervantes en Shanghai y a su directora Inmaculada González. Llevamos 2 años ensayando, ya hemos participado de diferentes eventos culturales en la ciudad, como el Spain Week, Cámara de Comercio de España, Sí. varios eventos, y acabamos de grabar nuestro primer video. Wow, Que, felicitaciones. gracias, saldrá en 2 semanas. Este video lo hicimos de la mano de Gastón Zuluaga, que es un ingeniero colombiano y que también es productor, entonces él ha estado pendiente de todo este proyecto. Y bueno, yo espero que el Coro Cervantes siga adelante. Hay coristas que son fundamentales en la historia del coro, han entregado todo su tiempo, sus ganas, su esfuerzo para llevar este proyecto adelante. Pero al comienzo, ¿cómo se le ocurrió la idea de hacerlo? Yo en Colombia canté en un coro que adoro, el coro Camerata Vocal de Medellín, que está bajo la dirección del maestro Mauricio Balbín, un gran amigo y un gran maestro del que yo aprendí mucho en esos años. Y cuando llegué a China yo dije, yo quiero seguir cantando en coros. Busqué y no encontré algo que se acomodara a mis expectativas. No encontré y dije, bueno, voy a entonces a empezar un coro yo, y al mismo tiempo me acordé que yo colaboraba para el Instituto Cervantes en cosas culturales y dije, bueno, tal vez
los del Instituto Cervantes quieren apoyarme en este proyecto. Ajá. Escribí el proyecto y se lo entregué a la gestora cultural, que en aquella época era Magdalena Rosell, una española. Le encantó y bueno, empezamos los preparativos, fuimos, compramos el piano, empezamos a hacer la publicidad para que la gente viniera a audicionar y así fue la idea. Fue porque en Colombia yo ya llevaba ese recorrido en la música coral. Claro. A mucha gente le gusta la música, pero no todos. La música les gusta desde su nacimiento. ¿A usted cómo ha comenzado su relación con la música? Bueno, para mí hablar de música al mismo tiempo es como hablar de mi guitarra. Ajá. Y yo creo que esta pasión por la música, este amor por la música viene en gran parte de familia, porque mi abuela paterna, María Antonia Lara, ella era aficionada a la guitarra y todo eso, y yo crecí junto a ella. Entonces ella se dio cuenta que yo podía aprender fácil y entonces me regaló una guitarra a mis 8 años y me llevó a clases de guitarra. Era como sagrado. Cada semana, una vez a la semana, me llevaba. Y ella ya estaba viejita, como decimos en Colombia, pero hacía el esfuerzo de cargar la guitarra, irnos, esperarme para que yo aprendiese. Eso por lado de mi abuela paterna. Al mismo tiempo, por lado de la familia de mi mamá, muchos de sus primos tocan guitarra. Entonces, y con ellos compartí mucho cuando yo estaba en mi adolescencia. Entonces, por un lado estaba mi abuela, que tocaba la guitarra, y por otro lado estaban mis primos, que eran contemporáneos míos, y tocábamos juntos, nos divertíamos. Entonces, es como de familia, es ese amor por la guitarra y por la música. Entonces, esa relación con música o con la guitarra le viene naturalmente. Es natural, porque a mí nunca mis padres me obligaron a estudiar música, no. Fue una decisión natural. Claro, mi abuela cuando yo tenía 8 años vio que me gustaba, entonces me cultivó ese gusto. Pero es una decisión propia. Y soy feliz, a mí me encanta mi carrera. Sí, bueno, supongo que ya sabe, porque está estudiando la música, entonces debe conocer o tratar de conocer diferentes tipos de música en China en estos años, ¿no? Bueno, ahí me da un poquito de vergüenza porque yo no conozco muy bien la música china. Cuando estaba en el conservatorio tomé 2 clases. Tomé una clase que se llamaba como Shanghai Lao Ge, las canciones populares de Shanghai en los años 20. Y fue muy interesante porque en los años 20 estaba todo esto de cuando llegan los estadounidenses a Shanghai, toda esta influencia, y yo jamás me hubiera imaginado que la música china tuviese una influencia de jazz o de blues. Yo estaba muy impresionada, hicimos algunas transcripciones de las melodías, porque están escritas en jianpu, lo que decía ahorita, en el sistema tradicional de escritura china, las pasamos al pentagrama y todo eso. Luego tomé otra clase que se llama las músicas tradicionales de China. Entonces la profe hablaba de las diferentes regiones y las diferentes formas de melodías, los patrones rítmicos, todo eso. Eso es lo único que sé. Luego me interesé por tocar un poquito de pipa. ¡Wow! Pero es difícil, ojalá tuviese tiempo. Tengo una pipa muy bonita en la sala. Algo similar a la guitarra, pero es totalmente diferente. La mano derecha es totalmente diferente. El trémolo, se llama luanchi, el trémolo, es hacia afuera, como en el flamenco. Bueno, tampoco sé mucho flamenco, pero es diferente que la guitarra clásica. Los dedos van hacia afuera en algunos movimientos, mientras en la guitarra clásica nosotros vamos hacia adentro. Sí. Que yo sepa, algunas personas que se dedican a la música les gusta ir a diferentes lugares para conocer aires musicales de diferentes lugares, diferentes ciudades. Además de Shanghai, ¿qué otras ciudades ha estado? Claro, Beijing, ¿no? ¿Qué otras ciudades o provincias ha estado? ¿Y cuáles son las músicas o aires de música que más le ha impresionado? A ver, en estos 5 años he tratado de viajar lo que más he podido. Entonces he visitado Taiwán, el norte de China como Harbin, al sur Hong Kong, Xiamen, Chongqing, Sichuan. He estado en varios lugares, pero es que China es enorme, todavía me falta más de la mitad, me falta ir a Xinjiang, a Xizang, al Tíbet. Creo que todos estos viajes que he tenido la oportunidad de hacer
hasta ahora me quedo con Lijiang. Con Lijiang. Sí. Sí. Y cuando llegué a Lijiang estaba muy impresionada con esa Sí. ciudad, de ver cómo en las calles me encontraba con las personas de las minorías étnicas y cómo bailan con sus ropas tan hermosas y Sí. todas las melodías tan diferentes a lo que yo creía que era como la música china. Definitivamente me encantaría hacer una investigación más profunda sobre la música de Yunnan. Cuando fui a Lijiang, eso fue hace creo que ya por ahí 2 años, se me olvidó, pero en ese momento que yo llegué a Lijiang, cuando estaba en el aeropuerto para ir de Chongqing a Lijiang, ahí yo saqué mi computador en el aeropuerto y empecé a escribir. Y el primer cuento, porque ahorita estoy tratando de escribir un poco, mi primer cuento lo escribí en Lijiang, porque estaba tan impresionada y todas las noches cuando llegaba a la casa en Lijiang, sacaba el computador y escribía sin parar. Muchas veces me fijaba en el reloj 2, 3 de la mañana y yo, Wow. Dios mío, era de la impresión que tenía yo con esa ciudad. Sí. Y ahí escribí mi primer cuento que se llama Los sonidos Che. Espero que algún día pueda leer su historia. Claro, ahorita más tarde te lo mando. Bueno, entonces, ya más de 4 años, casi 5 años, quedándose aquí en China, ¿a veces se siente sola? Sí, claro. Ahorita no tanto, o sea, actualmente. Como te dije que los 2 primeros años fueron muy duros, Sí, ahí me sentí muy imagino. sola. Me sentí muy sola porque es que en Colombia yo tenía una banda de rock, tenía el coro, tenía un trío de música colombiana, vivía con mi familia, con mis padres, el Sí. clima, todo, y cuando llegas, claro, el cambio. Entonces se siente uno muy solo. Ahorita ya no tengo tiempo de sentirme sola, porque con tantos proyectos, con el coro acá, con los viajes, todo esto, empiezas y sobre todo cuando ya aprendes un poquito más el idioma y te defiendes más, alcanzas cierta independencia y ya la soledad queda en segundo plano. Sí, sí. Al comienzo me ha contado que tiene una amiga china y le ha ayudado mucho. ¿Y tiene muchos amigos chinos aquí? Bueno, sí, yo soy una persona que me gusta tengo muchos amigos, pero yo siempre parto mis amigos chinos en 2 grupos. Está el grupo más importante, que es los chinos que yo conocí cuando yo estaba todavía en Colombia. Esos son los que yo veo como casi mi familia. ¿Por qué? Allí los conocí en Colombia, en esos 8 años que estuve soñando con venir a Sí. China. Ellos todos hablan español, ellos todos conocen mi cultura, las cosas que me gustan, no solo a mí, sino a los colombianos. Conocen mi sentido del humor, que yo creo que eso es lo más difícil de entender y de apreciar. O y sea, de la disfrutar. cercanía de la cultura Sí. le ayuda mucho Sí, para... porque es mutuo. porque es mutuo. Es Entonces, cierto. sí, entonces ellos hablan mi idioma, yo puedo hablar el de ellos, de ambos lados conocemos los países, entonces ellos ocupan un lugar muy importante en mi vida. Ya los otros chinos que he conocido aquí después de venir a China son también muy importantes, pero se siente diferente, porque ellos todavía no saben cómo es de donde yo vengo. Ahora, si regresamos, volvemos a hablar sobre la música. Ahora ya estás graduada Sí. del Conservatorio de Shanghai. Entonces, ¿qué significado tiene la música para usted? Ahora, ¿hay algunos cambios en la sensación? Esa pregunta es muy importante porque a mí lo que me preguntabas ahorita ¿qué conozco de la música china? Tal vez todo el mundo estará pensando, ay, Erika está en China, entonces ya debe ser una experta en música china. A mí me pasó algo que de pronto es raro. Me pasó que llegué a China y sentí que yo era como una embajadora de la música de América Latina. Y aquí estando en China me empecé a interesar mucho más por los temas de la música de Latinoamérica. Y por eso es que con el Instituto Cervantes llevo ya más de 4 años colaborando, haciendo actividades y haciendo talleres que enfatizan esto. El primer proyecto se llamó La Guitarra Española, una sintonía entre España y China, por ejemplo. Y ahorita hace un mes terminamos uno de los talleres que llamamos Las Músicas Populares de América Latina. Sí. Un taller que duró más o menos 6 encuentros. Y durante este taller, entonces,
hicimos traducciones de canciones de Willy Colón, de Héctor Lavoe, que son cantantes de salsa, por Sí. ejemplo, o de letras de Roberto Goyeneche, Carlos Gardel, Tom Jobim, cosas que al chino, imagínate eso como queda, es muy emocionante para mí. Sí, claro. Bueno, además de la música, ¿qué otras aficiones tiene? Que yo sepa también, juega muy bien el ping-pong. Ah, no juego muy bien, pero soy medio enferma por Ajá. este deporte. Pero juego muy mal, no tengo talento, pero me gusta mucho. Y el año pasado me fui sola para la Copa Mundial de Tenis de Mesa en Suzhou. Yo no sabía, porque no estoy metida mucho en el ambiente del tenis de mesa en China. Y un amigo me dijo, ya sabes que es el ping-pong Shijie. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Sí, no sabías. Y yo no sabía y no había comprado ni el tiquete, nada. Cogí el tren y me fui a Suzhou yo sola y allá hice negocios con el Juan Nio. Bueno, ¿cuánto? Y entré y hice una fila como de 3 horas para que Malin me firmara, Sí. me pusiera el autógrafo en la raqueta. Y me gusta Ah, mucho el ping-pong. sí. Y juego en Shanghai una vez a la semana. Wow. Voy a clases, sí. Qué bueno. Entonces, ahora ya graduada, ¿qué plan tiene para el futuro? ¿Crees que la música va a seguirte? Claro, no, definitivamente la música es como el motor de mi vida y yo creo que lo que sigue es crear, es componer Ajá. obras corales o Ajá. para guitarra, escribir, estoy escribiendo, crear. Entonces todavía no estoy segura si voy a estar en China o en Colombia o no sé dónde, pero creo que eso que quiero hacer con mi vida y con mi profesión lo puedo hacer desde muchas partes. Sí, Creo que es la creación lo que claro. sigue. Espero que en China pueda seguir su sueño y lograr más progresos en el camino de la música. Y también es un gran placer para nosotros que podemos estar aquí conversando y conocer sus sueños, su historia. Es una alegría. Y bueno, al final del programa pensamos que, si es posible, traernos una presentación con su guitarra para terminar ese programa. ¿Qué le parece? Claro que sí. Y escogí una canción que me enseñaron cuando yo estaba en la escuela primaria, Sí. que es una canción, la versión más famosa la canta Mercedes Sosa, la argentina Mercedes Sosa, y se llama Gracias a la vida. Porque siento que me sale mucho en este momento, porque tengo que agradecerle mucho a la vida por tantas oportunidades Sí. y tantos triunfos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando.